Saludos. Hoy me toca analizar las elecciones especiales de Defensor del Pueblo que pasaron el martes, unas elecciones que fueron adelantadas por motivos políticos aquí en la ciudad de Nueva York. Fueron unas elecciones de los 5 condados de la ciudad de Nueva York y participaron por primera vez 17 personas políticas y empresarios y profesionales que participaron todos con el deseo de manejar la defensoría de los neoyorquinos. Esas elecciones especiales fueron adelantadas, como decíamos, porque hubo un candidato o un político que tuvo que salir de su posición. Leticia James pasó a ser entonces, a dejar vacío entonces la posición de defensor del pueblo, y le tocaba entonces a políticos o personas tomar esa posición adelantada. Esa posición estaba para suceder esas elecciones el año entrante. Sucede que esos candidatos que tomaron ese tiempo de esas elecciones, habían personas hábiles que se esperaban para votar 600,000 personas. De esas 600,000 personas que se esperaban, votaron 350,000 personas. Una abstención del voto, un día muy frío y unas elecciones que se gastaron para hacerlas $15 millones y los candidatos todos gastaron aproximadamente $7 millones. Por ende, no hubo una promoción profunda. Y quiero explicarle algo de los datos para que entiendan el porqué de esas elecciones y cómo sucedieron los votos, donde ganó Jermaine Williams. Jermaine Williams es un afroamericano que, además de muchas cosas, acabó de correr en unas elecciones hace 6 meses como vicegobernador de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, con una votación de 600,000 votos. Joven, con mucha promoción, buen candidato, y se esperaba del primer momento que podía ganar las elecciones. Y los demás candidatos, Blake, un también afroamericano, se esperaba que iba a dividir el voto un poco con Williams, lo que no sucedió. Y podía dar la entrada a un latino, de los 3 latinos que corrieron, que tenían la posibilidad, que era Melissa Mark Beverito. Los otros 2 dominicanos, y Danis Rodríguez como latino, y también Rafael Espinal como latino, desde el primer momento sabíamos que no tenían opciones para llegar a esa posición, y tanto el congresista Adriano Espaillat como el Northern Manhattan Club decidió apoyar a la latina o al latino, en este caso era mujer, Melissa Mark Beverito, que sí tenía posibilidad si existía una división del voto afroamericano. Y decíamos, no se dio. Vimos que por primera vez los republicanos tomaron muchos votos. Sacó número 2, Eric, salió número 2 en la boleta. ¿Por qué? Porque fue la única persona que apoyó que se quedara Amazon en Queens, de donde es él, y logró 54,000 votos solamente en Queens, porque habían empleos para Queens de 35,000 empleos con Amazon. Esa gente, todos los que perdieron su trabajo, porque Amazon se tuvo que retirar, los otros 16 candidatos votaron que no, votaron todos ¿por quién? Por el Eric, un republicano. Impresionante. Melissa queda en el segundo lugar de los demócratas, y por ende el Club Demócrata Northern Manhattan y también Adriano Espaillat como congresista seleccionaron a
el latino que tenía más posibilidades. Vamos a explicarle un poco lo que pasa en esta pantalla. En esta pizarra que tenemos anotamos para ilustrar un poco, a partir de hoy, ilustrar el voto para cuando los líderes políticos dominicanos y los políticos aquí en Nueva York, pero especialmente muchos de los que apoyan candidatos por el simple hecho de ser dominicano o no, ser latino o no, ser afroamericano, no. Usted tiene que ver quiénes están apoyando a su candidato. ¿Qué dicen sus encuestas, señores? Yo soy sociólogo y trabajar con encuestas es casualmente lo que debe de hacer un político. Y quiero decirle que personalmente yo le pedí tanto a Idanis como a Espinal que hicieran sus encuestas y que sus números decían lo contrario, pues lograran un acuerdo con Melissa Mar Vivirito o con cualquier otro, pero en un momento viendo sus números, porque usted puede tener el derecho de estar en la contienda, pero cuando sus números digan no puedo, pues usted tiene que entender y darle paso a lo que sí puede suceder y no tratar de dividir el voto. Miren, los votantes en la ciudad de Nueva York son 48% anglosajón, 24% afroamericano, 26% hispano y 2% otro. Puede variar un poquito, sí o no. Lo que significa que de 26% hispano, el dominicano es aproximadamente 8% de esos votantes en la ciudad de Nueva York. O sea, dominicanizar una campaña esperando que 300,000 personas que estén registradas votaran por usted no era lo correcto, o tal vez había que inventar, pero es un invento, porque si solo el 8% vota, usted no logra llegar al porcentaje de ganar las elecciones, un 53%, que fue lo que cogió Jeremiah Williams, o sea, 118,000 votos, en comparación con 20,000, 25,000 votos aquí, etcétera, etcétera. Entonces, miramos que Melissa Mar Vivirito coge un 11.3% de los votos. El doble, casi el doble de Idanis Rodríguez y casi 9% por encima del dominicano Espinal. O sea, desde el principio nosotros sabíamos que Melissa era la latina de mejor posicionamiento en el electorado y por eso la seleccionamos correcta. Los tres son buenos candidatos, no podemos decir que son malos candidatos. Candidatos que podían llegar a la posición, pero los números son los números. ¿Qué pasaba con Idanis? Para darle una explicación. El amigo Idanis, que hizo una tremenda campaña dominicanizada. Si fuera para dominicanos en el exterior, para correr como diputado en el exterior, Idanis hizo la mejor campaña de toda la historia que ha podido hacerlo un candidato dominicano para correr para una posición dominicana. Pero desgraciadamente el número 8% en unas elecciones donde el 48% es anglo, el 26% afro, el 26% completo hispano, no da para ganar unas elecciones de la ciudad completa en Nueva York. Tampoco lo da para ganar localmente. Localmente, Idanis, por ejemplo, sacó menos votos que todos los candidatos en la historia de Washington. Impresionante. Y fue un voto de castigo que le dieron su gente de su territorio, de el distrito 71 y el distrito 72A, que es su distrito como concejal. Desgraciadamente lo castigaban dándole solamente 4,800 votos en su área. ¿Por qué sucede eso? Déjenme enseñarle que Idanis Rodríguez estuvo trabajando y era lógico lo que estaba haciendo. Cayó preso por ayudar a los inmigrantes, se fue con la rezonificación, puso las líneas de bicicleta. Todo era un plan para correr para esa posición de presidente del condado. Para ser defensor del pueblo o para cualquiera de las otras posiciones. Porque de esta manera
con la resonificación, con la línea de bicicleta, consagrarse con los taxistas de Uber y ese tipo de personas, él conseguía el voto blanco anglosajón, que es 48%. Desgraciadamente le decía al principio, y dándole tono al final de esta pequeña entrevista, el voto se adelantó y por ende no pudo llegar a ser o a recibir el voto anglosajón que necesitaba para subir a un porcentaje lógico que no lo dejara en un aislado 5%. Solo se quedó con el 6%, que son de ese 8%, que es igual proporcionalmente en la cantidad de 350,000 votos, que es proporcionalmente lo mismo, y logró solamente un nivel muy bajo de votación, porque solo pudo llegarle, gastando $500,000 en la campaña, dominicanizando la campaña, logró ganarse el voto de los dominicanos de una pequeña margen de los dominicanos votantes. Le fue muy bien en eso, pero eso no gana una campaña de la ciudad de Nueva York, y sabíamos al principio que esos números no pasaban. Espinal siempre estuvo en 3.21% y Dani en las encuestas lo daba un 1%. Lo felicitamos porque de 1% subió a 6%, lo que significa que ese trabajito de dominicanización, de poner los canales de televisión, y los grandes perdedores ahí están, todos aquellos que no pidieron unificación, todos aquellos que no pidieron una encuesta, y todos aquellos que no entienden que hay que saber de matemática en política para usted ganar o perder unas elecciones.